damos gracias en ese precioso y bendito nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti, Señor. Esta mañana te damos gracias, porque esta mañana es una oportunidad, Señor, valiosa, importante, oh Dios, de poder vivir en esta tierra, Señor, y de poder estar, Señor, en este lugar, Señor, en el mejor lugar, Señor, que es en la comunión, Señor, de tu iglesia, Señor. Padre, esta mañana nosotros oramos y pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, Señor, abra nuestro entendimiento. Use mi vida, use mi boca, use todo mi ser, Señor. Y que en esta mañana, Señor, podamos, oh Dios, escuchar tu voz. Y podamos, oh Señor, tener, Señor, un corazón correcto, Señor, dispuesto para escuchar tu palabra y para tomarla, Señor, recibirla y ponerla por obra. Lo pedimos, Padre, en ese precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles para que abran la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Jueces capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 al verso 16. Dice así, dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de los de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la tierra de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándole, Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés,
y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es muy interesante, mis amados hermanos, muy interesante cuando leemos este relato bíblico que tiene que ver con el llamado de un hombre llamado Gedeón, y cuando leemos el llamado, por ejemplo, de Moisés, y cuando leemos el llamado de algunos en el Antiguo Testamento. La respuesta inmediata casi siempre ha sido la misma. La respuesta humana al llamado de Dios, al menos como ya decía en el Antiguo Testamento, porque tenemos que entender que en el Nuevo Testamento el asunto cambia. Cuando vemos, por ejemplo, el llamado de Jesús a sus apóstoles, no vemos en ningún momento nada de esto. Vemos que es un llamado irresistible y simplemente los discípulos siguen a Jesús, e inmediatamente a partir de ese día que Jesús los llamó, 3 años y medio con él, día a día, pie a pie, hasta lo último, que pasó todo lo que ustedes saben que pasó, ¿verdad? Pero es interesante que en el Antiguo Testamento pareciera ser que se refleja, y eso es lo que yo quisiera en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, hablar con ustedes, que hablemos esta mañana la palabra del Señor, porque yo creo que tanto la actitud o la forma en que responde Gedeón, como en la forma, ¿se acuerdan?, en que respondió Moisés. ¿Qué fue lo que Moisés dijo? Cuando Dios le aparece en aquella zarza y le dice que vaya a liberar a los hijos de Israel, ¿cuál es la respuesta inmediata de Moisés también? Envía, en otras palabras, al que es capaz para hacer esto, pero yo no soy capaz, ¿verdad? ¿Por qué me está mandando a mí, Señor? ¿Cuántos en algún momento hemos pensado, y Señor, ¿y por qué yo? ¿Y por qué me mandas a mí? ¿Y por qué me dices a mí? Yo soy el primero que muchas veces, sobre todo en el principio de la vida cristiana y en el principio del ministerio, uno se pregunta, y no solo al principio, pero al principio más, se pregunta: ¿por qué yo? Porque es bien interesante, mis amados hermanos, que cuando el Señor nos llama, y cuando el Señor llama a Gedeón, cuando el Señor llama a Moisés, cuando el Señor llama a otras personas, pareciera ser que se manifiesta algo que está en el corazón nuestro. ¿Y saben qué es? Que nosotros creemos que Dios nos llama por lo que nosotros somos. Que nosotros creemos que el llamado de Dios tiene que ver con nosotros. Claro, cuando Dios viene, ahorita vamos a ver, hermanos, el contexto en que está Gedeón. ¿Sí? El llamado de Gedeón está en un contexto, hermanos, terrible. Está en un contexto, hermanos, de caos, de temor. Ahorita lo vamos a ver. Terrible. Cuando el ángel de Jehová viene y se sienta bajo la encina, bajo aquel árbol frondoso, y está por allá el hijo de Joás, allá más bien sacando un poco de grano. Y ahorita vamos a ver dónde estaba sacando el grano y por qué estaba ahí, ¿verdad? Y lo interesante es cómo el ángel de Jehová, o cómo el Señor mismo le dice: varón esforzado y valiente, con esa tu gran fuerza ve y salva a Israel. Vean, mis amados hermanos, yo les aseguro que posiblemente Gedeón volvió a ver para atrás, porque él creyó que el ángel de Jehová estaba hablando con otra persona, porque él nunca creyó que estaba hablando con él. ¿Sabe? La mayoría de nosotros, los seres humanos, tenemos, cuando ante el llamado de Dios, tenemos básicamente 2 respuestas, pero las 2 están concentradas en lo mismo, en el mismo problema que vamos a ver esta mañana. Una: yo no soy competente, yo no soy la persona indicada. El pastor José sí, la pastora Marlene sí, el otro hermano fulano tal, la pastora Cindy sí, Jorleni sí, pero yo no tengo nada, yo no tengo estudio, empezamos a hacer una serie de cosas, o yo no tengo plata, yo no tengo renombre, a mí nadie me reconoce, yo no salgo por tele, yo no esto, yo no lo otro, yo. Y no nos damos cuenta,
pero es la misma realidad que nosotros, ante el llamado de Dios, estamos centrados en nosotros mismos. Y hoy, con la ayuda del Señor, yo espero que aprendamos una lección bíblica esta mañana para entender que realmente el llamado de Dios no tiene absolutamente nada que ver con usted y conmigo. ¡Ay! Esas palabras duelen, hermano. Le voy a decir por qué esas palabras duelen. Porque nosotros en lo muy profundo de nuestro corazón queremos tener algo de crédito en esto. Y resulta ser que si usted y yo lo analizamos bíblicamente, de principio a fin, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a entender algo esta mañana, y yo espero que lo entendamos, porque si no entendemos esto, vamos a tener serios problemas en nuestra vida cristiana y en nuestra vida ministerial. No se trata de mí. Pregunto, solamente para empezar, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos llamara a Él? ¿Cómo era? Muerta en delitos y pecados. De muerte en delitos y pecados se hicieron inútiles, dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 3. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. En otras palabras, no hay quien delante de Dios, por su propia condición, en su propia naturaleza, sea apto. No hay ni siquiera uno. Y entonces, pastor, y entonces Pedro y Pablo, ninguno. Ni uno es ni uno. Ni Pablo, ni Gedeón, ni Moisés, ni todos los personajes bíblicos que usted y yo podamos comentar o podamos hablar que están en la Biblia, ni uno de ellos era ni digno ni capaz. Mis amados hermanos, ¿sabe que a través del llamado de Gedeón, y como ya les comentaba, y de otros llamados, sobre todo en el Antiguo Testamento, parece ser que pone de manifiesto lo que hay en la raza humana, y es que ante el llamado de Dios, nosotros creamos que tiene que ver con nosotros. Y hoy vamos a ver que no es así. No tiene que ver con usted y conmigo. Si tuviera que ver con usted y conmigo, mis amados hermanos, usted y yo no mereceríamos absolutamente nada de parte de Dios, más que el castigo eterno, más que el estar destituido de su gloria, de su presencia por toda la eternidad. Yo sé que cuando uno escucha estas cosas entra en problemas. En el interior entra en problemas. Porque aún como cristianos nosotros queremos algún mérito. ¿Sí? Queremos mérito. ¿Sabe que la semana pasada compartí solamente una partecita de esto allá en la cárcel? Y entonces lo hicimos participativo. Y como dos hermanos me levantaron la mano y entonces dice: ¿y dónde quedamos nosotros? ¿Y a dónde queda mi fe? ¿Y a dónde quedo yo? ¿Verdad? Y sabe que todo eso, mis amados hermanos, lo que pone de manifiesto es que nosotros queremos algo de crédito, que nosotros queremos que nuestra parte sea muy importante delante de Dios, y lo es, pero en la realidad no tiene nada que ver con nosotros. Usted nunca encontrará un solo texto en la Biblia que diga que lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace, lo hace por motivo de nosotros. Todo dice que es para alabanza y gloria de su gracia. Efesios 1, capítulo 1, versículos 6, 12 y 13, léaselo. Dice que todo lo que Dios ha hecho es para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces es importante que usted y yo entendamos entonces cuál es nuestra parte. Si esto del llamado de Dios a Él a participar de su reino y a servir en su reino no tiene que ver con nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados, porque no teníamos nada de provecho, porque no teníamos nada que le sirviera a Dios. ¿A cuánto les duele cuando oyen eso? Sí, yo sé que a muchos nos duele.
Porque ¿sabe por qué? Porque ya lo dije, porque nosotros queremos algo de crédito. Nosotros, ¿sabe qué? Abordamos o más bien respondemos al llamado de Dios, pero no hemos entendido esto. Y por eso a veces tenemos grandes problemas en nuestra vida espiritual, o sea, en nuestra relación con Dios y en nuestro llamado. Vamos a ver un poco el contexto en el que se desarrolla este llamado de Gedeón, ¿sí? Vamos a ver cómo se encontraba Israel y por lo tanto cómo se encontraba Gedeón. Vamos a ir, ¿sí? Mire, lo primero que podemos ver, mis amados hermanos, en el versículo 13 es, vea lo que dice el versículo 13. Y Gedeón, ante el llamado del Señor, ¿qué le responde? Ah, Señor mío. Ah, Señor mío. Si Jehová está con nosotros, escuche la pregunta que él hace. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Sabe, mis amados hermanos, cómo se encontraban estas personas? Número uno, se encontraban totalmente humilladas. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba totalmente humillado por los amalecitas, humillado por todo este ejército numeroso que había venido, y no por una vez, sino vez tras vez. Y cada vez que Israel sembraba el campo para su mantenimiento, ellos subían, ellos arrasaban con todo, y Israel estaba cayendo en una gran hambre. ¿Cómo estaban más estas personas? Empobreciéndose, estaban ya pobres. Dice, Israel empobrecía. Israel estaba cayendo en una gran pobreza. ¿Sabe qué? Algo más terrible que todo esto tenía Israel junto con Gedeón en ese momento: una gran ceguera espiritual. Estaban totalmente ciegos, hermano. Oiga lo que Gedeón expresa aquí no son las palabras de Gedeón, es el sentir de Israel. Sí, nuestros padres nos dijeron que Dios nos sacó de Egipto, pero eso fue allá. Si fue que pasó, son palabras de incredulidad, son palabras donde ya no hay fe, son palabras donde ya no hay claridad en Dios, son palabras donde tanto Gedeón como Israel, ¿cómo estaban? Totalmente ciegos espiritualmente, ya no veían, hermanos. Ahora, vea cómo comienza el capítulo 6. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan cómo comenzó el capítulo 6, verso 1? Diciendo que Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y a raíz de eso Dios los entrega en las manos de los amalecitas y de estos otros pueblos. O sea que lo que ellos estaban viviendo no era porque Dios los había abandonado, porque Dios abandone, porque Dios no sea fiel. Lo que estaba sucediendo con Israel era que Dios estaba tratando tal como Él lo había dicho. ¿Desde dónde? ¿Cuántos se acuerdan del capítulo 28 de Deuteronomio? ¿Qué fue lo que Dios dijo allá? ¿Qué dice el Señor allá en Deuteronomio 28:1? Ciertamente, si escuchares la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todas estas palabras que yo les prescribo hoy, entonces seréis benditos. Y ahí empieza, hermano, eso que tanto nos gusta, y esos mensajitos que tanto nos mandamos, ¿sí? Bendito serás, y que hoy se predica y se proclama y se recontraproclama, ¿verdad? O sea, y dígalo y eso te viene. No, hermano, eso no es mágico. Eso tiene ahí una cláusula, eso tiene un condicionamiento ahí, que usted y yo pasamos por alto y no lo brincamos a conveniencia. Dice, ciertamente si prestares atención para poner por obra. Pero sabe, no nos gusta la siguiente parte de ese capítulo 28, donde dice, y ciertamente
Si no pusieres por obra, si no escuchares y no pusieres por obra, maldito serás. ¿Saben, mis amados hermanos? Lo que le está pasando a Israel no es otra cosa que el cumplimiento fiel y digno de lo que Dios ya les dijo. Entonces, lo que está viviendo Israel, hermano, no es otra cosa que el justo castigo del Padre que al que toma por hijo castiga. ¿Quién tenía la culpa? Israel. Dice que habían hecho lo malo, habían adorado a otros dioses. Y Dios Dios le dijo: no adoren a otros dioses. ¿Sabe que en algunos momentos Israel adoró a algunos dioses por miedo? Ellos tenían miedo de que aquel dios Baal, por ejemplo, que se decía que era el padre de los dioses, el más poderoso de todos, ellos llegaron a adorar a Baal porque tenían miedo. ¿Sabe qué? Dejaron esas generaciones de conocer al Dios vivo para terminar adorando a un Dios falso, hermanos. Y ahora esta es la escena, este es el contexto en que está Israel. Israel está siendo subyugado, está empobrecido, está siendo golpeado, está siendo, mire, al punto que dice que se hicieron cavernas, hermano. Mire, dígame una cosa, ¿cómo estaba Israel, hermanos? Estaba lleno de miedo. Hicieron lugares fortificados para esconderse, para ver si lograban esconder un poco de alimento de estos amalecitas, porque cuando decían ahí vienen los amalecitas, hermanos, no quedaba nada. Les robaban todo, les quitaban las ovejas, les quitaban los asnos, les quitaban los animales de trabajo, les quitaban la comida, les quitaban todo. Y no había manera de quien los librara hasta que clamaron al Señor, reconociendo su pecado. Y entonces Dios mandó un profeta, ¿sí? Y dijo que Dios los iba a librar de la mano de los amalecitas. Pero vean qué interesante. Dios no va a un príncipe, Dios no va a un guerrero. ¿Ustedes creen que no habían guerreros en Israel en ese tiempo? Claro que lo sabían. Había gente de guerra, había gente que estaba humanamente mejor preparada que Gedeón. Pero entonces, ¿por qué Dios nos llama a Eliab, alguien parecido a Eliab, al primer hijo de Isaí? ¿Por qué Dios nos llama a alguien así, a alguien importante? ¿Por qué Dios viene a llamar a un granjero, a un agricultor, que a dónde estaba? Dice la escritura, ¿a dónde estaba? Mire, dice que estaba en el lagar. ¿Sabe? Bien interesante, hay dos cosas bien interesantes aquí en este relato bíblico. Uno es que el ángel de Jehová se le apareció ¿a dónde? Debajo de la encina. ¿Sabe que esos árboles de encina en Israel y todo Oriente eran árboles muy apreciados, dado que la tierra de Israel y todo el Oriente, hermanos, y Medio Oriente, muy desértico, por lo tanto muy soleado, el sol muy fuerte en la mayoría del día? Y entonces estos árboles, ¿cuántos conocen los árboles de Guanacaste? ¿Sí? Son bien frondosos, se llegan a ser bien grandes, bien frondosos y dan mucha sombra. ¿Sabe que los árboles de encina son similares, vamos a decir, en follaje, en esa gran follaje que tiene, a los árboles de Guanacaste? Entonces los árboles de encina eran muy valorados, y no solo eso, muy valorados por la sombra, sino, hermanos, que se había hecho una costumbre que ¿a dónde enterraron? Vamos a ver a Sara. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: que muchas veces a las personas las enterraban cerca o debajo de estos árboles. Era un árbol muy significativo para ellos, para enterrar a un ser querido, para, por ejemplo, tener un lagar bajo la sombra. Ahora pregunto, el lagar es lo otro que es importante ahí. ¿El lagar para qué era? El lagar era para sacar el jugo de las uvas. ¿Qué era un lagar? Hermanos, era una pileta, una piedra, o sea, labrada en una piedra, ¿sí? Con un metro y medio de profundidad, ¿sí? Pero no era para sacar el grano, era para sacar el jugo, para hacer el vino y para hacer las otras bebidas que se consumían diariamente en Israel.
Entonces, se dice que el lagar, parece ser, estaba ahí, debajo de la sombra de esa encina. ¿Sí? En ese lugar, ahí está Gedeón. Ahora, ¿cómo es la actitud de Gedeón? Veamos también la otra parte. ¿Cómo es la actitud de Gedeón? Dios le dice, varón esforzado y valiente. Pero ¿cómo era la actitud de Gedeón? En el versículo 13, ¿qué es lo que vimos? Incredulidad, una actitud de incredulidad. En el versículo 13 él dice, sí, Señor Jehová, pero si es cierto que el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué estamos en esta y en esta y en esta situación? ¿Sabe que en el versículo 15 encontramos que ante el llamado de Dios, lo que él responde, el versículo 15, vea lo que dice, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo? Oiga, ¿cómo? Escuche la pregunta, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan, dice esta versión, es el más débil de todas las tribus de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. ¿En quién está centrado todo absolutamente ahí? La mirada de Gedeón no está centrada en Dios. La mirada de Gedeón no está centrada en el llamado ni en las palabras que el ángel de Jehová le está diciendo. Las palabras de Gedeón están centradas en sí mismo, en lo que están viviendo Israel, en lo que él está viviendo. Mire, para que Gedeón estuviera sacudiendo, sacando, trillando un poco de trigo en el lagar, es porque él se estaba muriendo de miedo. Señor, no entiendo qué es esto tan raro. ¿Cómo es que Gedeón está metido en el lagar, tal vez hasta la cintura o un poco más profundo, escondido, posiblemente casi escondido en el lagar, sacando un poco de grano, dice, para no morir, para él y su familia, para poderlo esconder de los madianitas? ¿Y cómo es que lo aborda si le dice, varón esforzado y valiente? Ve con esa gran fuerza y salvarás a Israel. Pero la parte segunda es la que parece que Gedeón nunca escuchó. No te envío yo, no estoy yo contigo, los vencerás como a un solo hombre. ¿Sabe que Gedeón nunca estaba su corazón y su mente concentrado realmente en las palabras que el ángel le está diciendo? Él está concentrado en las posibilidades. Él está concentrado en el medio en que él está. E Israel está lleno de pánico, él está lleno de pánico. Israel está derrotado, él está derrotado. Israel está lleno de incredulidad, él está lleno de incredulidad. E Israel está escondiéndose, él está escondiéndose igual. Lo interesante de este relato es cómo el ángel de Jehová lo aborda y las palabras que le dice. Pero si no entendemos lo segundo que el ángel de Jehová dice después de cada vez que le dice, no te llamo yo, no te envío yo, o sea, no, después de que le dice, ve y haz esto, oh varón esforzado, valiente, luego le dice, no te envío yo, no estoy yo contigo. Pero Gedeón sigue diciendo, ¿qué sigue diciendo? Señor Jehová, Señor mío, pero es que, ¿sabes qué? Mi familia es de la tribu de Manasés y es la familia más humilde, es la familia más insignificante, y para colmo de males, dentro de mi familia, que es la más insignificante, yo soy el más insignificante. No entiendo por qué me llamas a mí. No entiendo cómo es que yo podré hacer eso. No entiendo cómo es que yo podré liberar a Israel. Y todavía me dices, varón esforzado, valiente, ve con esa tu gran fuerza. Señor, ¿dónde está esa gran fuerza? ¿Acaso que yo soy nadie importante? ¿Acaso que yo tengo la capacidad para hacerlo? ¿Sabe qué, mi amado hermano? Déjeme decirle algo.
Esta acción y esta actitud de Gedeón pone en evidencia la actitud suya y la actitud mía, la actitud de todo ser humano ante el llamado de Dios, que ya lo dijimos antes. Dios nos llama y lo primero que nosotros pensamos es que tiene que ver con nosotros. Decimos al rato, seguramente que Dios, ¿sabe qué me dijo a mí un hermano? Es que Dios vio lo que estaba dentro de él, la valentía que estaba dentro, la valentía estaba dentro, muy adentro estaba. La fuerza estaba muy adentro, me dijo. Todo eso estaba muy adentro y ni él se había creído, dice, que él lo tenía. No, mi hermano, no es así. Dios no vio nada de eso en Gedeón. Dios vio todo lo contrario. Dios vio la realidad de Israel. Dios vio la realidad de Gedeón. Dios ve su realidad y Dios ve la realidad mía. No es que en nosotros hayan algunas cosas allá adentro que nosotros no hayamos visto y que Dios ve. No es eso, hermano. Eso no es la realidad. Aunque, aclaro, Dios usa todas las cosas para su gloria. Y lo que ya Él ha puesto en nosotros, por supuesto que Él lo va a usar para su gloria. Si nosotros lo dedicamos para su gloria, Él lo va a usar. Pero no es esa la razón. No es eso lo que motiva el corazón de Dios. Dios no nos ve y dice, a ver, Alejandro, este es medio, este no es nada inteligente. No es así como Dios me aborda y me ve. Si Dios nos abordara por nuestras capacidades, ya lo dije al principio, ninguno de nosotros tenemos absolutamente nada que le sirva a Dios. Porque pregunto, ¿Dios tiene necesidad de algo o de alguien? Pero nosotros decimos que sí. ¿A usted nunca le han dicho, Dios te necesita? Bueno, yo no sé cuál Dios, pero el Dios de la Biblia no necesita nada ni necesita a nadie. Y la pregunta entonces, ¿por qué nos llama? ¿Por qué nos usa? Porque no se trata de nosotros. Porque no tiene que ver con lo que Él haya visto en nosotros. ¿Sabe cuál es nuestra parte? Y eso lo vamos a ver ahora al final. Hay una parte que sí tiene que ver con nosotros. Y es la que usted y yo tenemos que entender y nos tenemos que enfocar en esa parte. Y lo tenemos que hacer con fidelidad. Pero no se trata de nosotros. Usted y yo muchas veces, amados hermanos, ante el llamado de Dios, ponemos muchas objeciones. Porque lo primero que pensamos es, no soy capaz. No soy capaz. ¿Sabe que este pensamiento o esta actitud que está muy adentro, muy arraigada en el corazón humano, nos puede llevar, ya lo dije yo antes, a dos cosas? Una, o a decirle, no, Señor, yo no puedo, Señor. Y enterrar el talento, enterrar el llamado, ¿sí? Nos puede servir de tropiezo en el hacer la voluntad de Dios, en el hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿sí? Porque terminamos diciendo, Señor, es que yo no puedo. Con solo pararme ahí al frente, Señor, bueno, tal vez Dios no te está llamando a pararte al frente, tal vez Dios no te está llamando a ser predicador, ni pastor, ni tal vez Dios te está llamando a otra cosa. Pero ahí en el otra cosa, en el otro campo, usted dice, es que en solo pensar en hacer esto, yo no puedo. A ver, ¿cuántos hemos pensado aquí? Ahora sí puede levantar la mano si usted quiere. ¿Cuántos hemos pensado, yo no soy capaz? Yo soy el primerito, hermano, si debería levantar, si tuviera más manos, todas las manos que tenga. Yo he sido el primero y le voy a decir algo, no pienso mal, usted no piensa mal. Nosotros no somos capaces para hacer la obra de Dios. No hay absolutamente nada en nosotros que sea capaz para hacer la obra de Dios. Es que Dios no está hablando de eso. Es que cuando Dios llama a Gedeón, cuando Dios llama a Moisés, cuando Dios llama a Pedro, cuando Dios llama a Pablo, cuando Dios llama a cada uno de los, si ustedes o en mí hay capacidades, o pensando en si ustedes o en mí hay capacidades o no hay capacidades. Dios no está pensando en eso. No sé si esta predicación le va a bendecir o lo va a dejar triste, hermano. Yo espero que no, yo espero que escuchemos la voz de Dios. Pero no es así, hermano. No tiene que ver con nosotros. Eso por un lado.
Número 2, si nosotros no entendemos esto que estamos hablando, le voy a decir algo. Podríamos, sí, decir, ok, Señor, está bien, me llamas, está bien, Señor, aquí estoy. Pero llegar a creer que es por nosotros, que tiene que ver con mi capacidad. ¿Y sabe dónde nos lleva eso? Al orgullo, a la altivez de espíritu. Porque cada vez que hacemos algo y sucede lo que Dios hace, vamos a creer que es por nosotros. ¿Alguien se convirtió? Que le hablé muy bonito. No sé, la gente se sintió motivada, se sintió edificada. Claro, ¿cómo no? Es que con ese don o esa capacidad que Dios me ha dado, y decimos todavía que Dios me ha dado, pero creemos que tiene que ver con nosotros. Si usted y yo no entendemos esto, mis amados hermanos, o vamos a caer en una o vamos a caer en la otra. O vamos a creer que no somos competentes, o vamos a creer que Dios me llamó porque yo soy muy competente. Y entonces nos vamos a ver los unos a los otros por encima del hombro. Y vamos a pensar, si Dios me llamó a mí de pastor, es porque Dios tuvo que haber visto algo más especial que en todos los demás. Olvidémonos, hermanos, ¿sabe qué? No tiene nada que ver absolutamente con eso. Más bien les voy a decir algo. Si usted y yo seguimos leyendo la historia de Gedeón, nos vamos a dar cuenta que a pesar de la duda, que a pesar de la incredulidad que había en el corazón de Gedeón, porque ahí no termina todo, ¿sí? O sea, no fue que luego de ahí inmediatamente Gedeón se para y dice, sí, cierto, Señor, así es el asunto, ok, voy a ir y voy a pelear y voy a liberar a Israel. No, mi amado hermano, si después de eso Gedeón se pone a ponerle señales a Dios y le dice al Señor, hagamos una cosa, si realmente usted es el ángel de Jehová, oiga, está viendo al ángel de Jehová, está viendo a Dios mismo ahí, representado en el ángel de Jehová, y le dice, si usted realmente me llamó, vamos a hacer algo. Mañana le voy a poner, oiga, usted nada más oiga qué cosas, ¿no? Le voy a poner un velloncito, un cuerito allá afuera, Señor, y vamos a hacer algo, que suceda esto, que todo el demás terreno, no se moje con el rocío, solo el vellón, que todo el rocío que va a caer en ese espacio solo caiga ahí, y que el vellón esté bien empapado, bien mojado, y cuando yo lo toque, yo me voy a dar cuenta que realmente el que me habló debajo de esa encina eras tú, Señor. Y vea qué misericordia la de Dios, qué misericordia de Dios ante la debilidad de ese hombre llamado Gedeón y ante la debilidad suya y mía, porque muchas veces nosotros hemos acostumbrado a hacer lo mismo. Bueno, Señor, si me llamaste, entonces que suceda esto, Señor. Y le voy a decir algo, Dios respondió no porque esa sea la norma de Dios, sino porque Dios tuvo misericordia de ese hombre que no cree que él pueda hacer nada, no cree que Dios lo pueda usar, no entiende que Dios no lo llamó por lo que él es, ni por lo que él puede hacer, sino por lo que Dios ha determinado hacer a través de él y del resto del ejército de Israel. Entonces va Gedeón y toca el vellón y dice, sí fue Dios. No, pero todavía me asalta una duda. Señor, vamos a hacerlo diferente. Dice, no te enojes conmigo, Señor. En su debilidad humana, no te enojes conmigo, Señor. Pero se lo voy a poner, Señor, ahora que suceda diferente, que caiga el rocío en toda la tierra, o sea, el resto alrededor, y en el vellón no caiga nada. Y va y lo pone, y de nuevo, otra vez sucede, y Dios tiene misericordia, y Dios le responde. Y sucede tal como él le pidió al Señor. Y sabe que, mis amados hermanos, entonces no le quedó más remedio a Gedeón que decir, si fue Dios que me habló, no me queda otra, voy a hacerlo. Pero luego viene Dios y le dice, un momentito, Gedeón, llevaba como 22,000 soldados. Claro, 22,000 soldados contra aquel mar de gente, hermano, no era nada. Pero aún así Dios le dice, no, son muchos. Vamos a hacerle una prueba aquí a estos 22,000. Para los que queden de esos 22,000, solamente esos van a pelear contigo. Solo quedaron 300, hermano. Y de esos 300, no fue que Gedeón los armó con las mejores
armas, hermano, y dijeron, y que eran los más diestros. No, ¿sabe con qué los armó? Con cuernos y antorchas encendidas metidas en cántaros. Ok, a medianoche Dios despierta a Gedeón y le dice: Gedeón, yo he entregado a los madianitas en tu mano. Yo he entregado a los madianitas en tu mano. Yo, no tú. Ustedes no tienen esa capacidad. Eso sería como un sueño, hermanos, jamás llevado a la realidad. Pero yo he entregado. ¿Y sabe qué le dice el Señor todavía? Entendiendo la debilidad de ese hombre, le dice: ahora, si tienes miedo, antes de ir a hacer lo que yo le mando a hacer, vaya y rompa en medio del campamento para que escuche. Entonces dice que Gedeón coge a otro, se van, ¿sí? Y pasan por donde están dos hablando de los amalecitas. Y dice, uno le dice: mira, tuve un sueño. Soñé que un pan cayó como de arriba y vino rodando. Y ¿cómo que se llama? Y golpeó una tienda, la golpeó y la derribó. Y le dice el mismo hombre que le está contando el sueño al otro, le dice: ¿sabe qué es esto? Dice que Jehová, el Dios de Israel, dice, nos ha entregado en la mano de Gedeón, hijo de Joás. Y después de que Gedeón escucha eso, hermano, si ya no, con eso no accionaba y no iba, hermano, ¿sí? Entendiendo que era Dios, no él, no Israel. Entonces vino Gedeón y le dijo a los 300: nos vamos a dividir, 100 para allá, 100 para allá y 100 para allá, y los vamos a rodear. Y cuando los hayamos rodeado en medio de la oscuridad, porque recuerde que llevaban las teas metidas ¿a dónde? Las teas ardiendo las llevaban metidas ¿a dónde? En los cántaros, no se veía la luz. Imaginémonos en medio de una gran oscuridad, en una planicie, 300 hombres con teas así, hermanos, así. Los hubieran visto y se hubieran puesto alerta, pero a ellos los sorprendió totalmente. Las llevaban metidas en los cántaros, no se veía la luz, sino que cuando llegaron, hermanos, dijo Gedeón: ahora sí, cuando yo toque la trompeta, cuando yo toque el cuerno, entonces quiebran y sacan las teas y suenan los cuernos. Hermanos, esos 300 sonaron los cuernos. Dice que se volvieron locos esos amalecitas y se empezaron a clavar uno a la espada, uno a otro, y entre ellos mismos se mataron. ¿Quién lo hizo? Gedeón. Los 300. Saben, mis amados hermanos, no sé si estamos esta mañana entendiendo un poquito de lo que se trata. No es usted, no soy yo. No es si tengo mucho o no tengo nada. Es que si Dios me llamó, si Dios te llamó, es cuando Él le dice: varón esforzado, valiente. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo? Eso es lo que yo voy a hacer de usted. De un hombre miedoso que está trillando el trigo en el lugar no indicado, pero lo está haciendo ahí por miedo, escondido, para ir y alimentar a su familia un poco. ¿Sabe? Lo que le está diciendo es: varón esforzado, valiente, no te envío yo, ven con esa tu gran fuerza. ¿Cuál fuerza, Señor? No es la fuerza de Gedeón. Gedeón no tenía fuerza. Israel no tenía fuerza. Israel no tenía medios, no tenía maneras de liberarse de ese ejército, mis amados hermanos. No tenía manera. Humanamente no había las posibilidades de hacerlo. Lo que Gedeón e Israel necesitaba era que era la mano del Dios Todopoderoso. ¿Sabe que esa es la historia que se repite, hermanos, hoy y siempre, y se va a repetir, no solo en el Antiguo Testamento, como me dijo un hermano? Sí, pero esa es la enseñanza del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo las cosas fueron diferentes. Sí, fueron diferentes, por ejemplo, ¿en qué cosas? Y lo aclaro. Fueron diferentes, por ejemplo, ¿en qué cosa? Bueno, en que el llamado, ante el llamado del Señor, usted no ve eso. Usted no ve incredulidad, usted no ve, pero primero esto, lo otro, usted no ve eso. Usted simplemente ve el llamado del Señor y le siguieron al Señor inmediatamente. ¿Sí? Dios le aparece a Pablo, camino a ¿cómo que se llama? A Damasco, e inmediatamente la respuesta de Pablo es: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Sí, ahí no se parece la historia de Gedeón. Pero déjenme decirle algo, hermanos, que a través del Nuevo Testamento, y ahora lo vamos a ver en textos, queda demostrado
que al final el propósito, o sea, más bien el principio es el mismo. ¿Sí? No tiene que ver con el hombre. El hombre es insuficiente absoluta y totalmente para poder hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Porque Dios nunca está pensando en el hombre. Dios nunca está pensando que el hombre sea incapaz o capaz. Dios lo que está pensando es en lo que Él ha determinado hacer y cómo Él puede usar al hombre, cómo Él te puede usar a ti, cómo Él me puede usar, cómo Él pudo usar a Gedeón para hacer algo que parecía imposible y lo era imposible. ¿Cómo era imposible, hermanos, liberar a una nación de esclavos de la mano de un faraón? ¿Sabe que cuando uno conoce un poquito la historia de Egipto y se da cuenta a través de la historia lo que Egipto era, la riqueza, la grandeza, la majestad de Egipto y lo que los faraones representaban, no solo en Egipto, sino a nivel mundial? Déjeme decirle algo, hermanos, es cuando usted y yo podemos ver más todavía la mano del Señor haciendo lo que hizo con Israel, que era la mano de Dios, que usted y yo, el hombre, solamente es un pequeño instrumento en la mano del Señor, pero toda la gloria, todo el poder, toda la capacidad solo viene de Él. Entonces, ¿qué nos corresponde a usted y a mí hacer? ¿Cuál es nuestra parte entonces en esto? Si no es por nuestras habilidades, si no es por nuestras capacidades, porque tengamos o porque no tengamos, si no es por eso, entonces, ¿por qué es? Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Pero le voy a decir algo, hermanos. Lo que nos corresponde a nosotros hacer es lo que a veces menos hacemos. Lo que nos corresponde a usted y a mí hacer es de lo que a veces ni siquiera pareciera ser que estamos conscientes o no tenemos la revelación clara en nuestro entendimiento para enfocarnos en eso y no salirnos de eso. Pregunto, cuando Dios manda a Jeremías a predicar, a declarar su palabra, ¿cuál fue la actitud de Israel ante las palabras de Dios en la boca de Jeremías? No fueron de aceptación, hermano. No. Terminaron hasta matándolo. Cuando Isaías fue a hablar de parte de Dios, ¿cómo fue la actitud de Israel? ¿Y sabe qué dijo Dios? Escuchen o dejen de escuchar. Esto es lo que tienes que hacer solamente. ¿Sabe que Jeremías, al principio de su ministerio, algunos le han llamado a Jeremías el profeta llorón? Y es que si usted puede ver, hermanos, en los primeros capítulos del libro de Jeremías, parece ser como que Jeremías de verdad se tenía una buena llorona, hermanos. Estaba llorando bastante. Y llegó a decir: Señor, este es el precio que me trae por hablar de parte tuya, Señor. ¿No ve? ¿Ah? Vea cómo me tratan. Vea el oprobio que tengo sobre mí por la causa de hablar de parte tuya, Señor. Vea, Dios, esto no puede ser. Pero sabe que después la mano del Señor misericordiosa y fuerte sobre la mano de Jeremías le hizo entender lo siguiente: a él solo le tocaba hacer lo que Dios lo había mandado hacer, escucharan o dejaran de escuchar. Estamos viviendo, hermanos, tiempos muy difíciles, aún dentro de la misma iglesia cristiana. Los cristianos en su mayoría de hoy, de este siglo XXI, hermanos, no hemos entendido un montón de cosas, y la vida que estamos viviendo es una vida bien mediocre, que no se parece en nada al ejemplo que Cristo nos dio. Pareciera que no tuviéramos un ejemplo claro. Pareciera que no estamos entendiendo, hermanos, qué fue lo que Cristo hizo por nosotros, ni que Él nos demandó a nosotros hacer. Pareciera que no, por la forma en que nos comportamos. ¿Sí? Estamos tan inmiscuidos y tan metidos en las cosas temporales de esta vida, hermano, que ¿sabe qué? Que nos hemos olvidado de lo primordial. Estamos olvidando de lo primordial. Es de quiénes somos y a qué nos llamó Dios a hacer y cómo nos llamó Dios a vivir. Estamos viviendo días terribles, fatales, hermanos. No solo afuera, sino, como ya lo dije, aún mismo adentro de la iglesia. Dentro del mundo llamado el mundo cristiano. Estamos viviendo días terribles. Pero es aquí donde usted y yo necesitamos tener, mis amados hermanos, claro
Entonces, ¿cuál es mi parte? Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice entonces que yo debo de hacer? Y sabe que cuando leemos, y quiero que lo leamos, Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿a dónde? Para los que están leyendo, en el cielo y en la tierra. O sea, en todo lugar, todo lo que existe me ha sido devuelta la potestad, el poder, el dominio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuchen, hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Mandado, es un mandato, son mandatos. Dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les digo una cosa, si solamente estuviera, hermanos, hasta el versículo, si las palabras del Señor llegaran hasta el versículo 19 y no estuvieran las últimas palabras del versículo 20, que tiene que ver con una realidad maravillosa y poderosa, nosotros no podríamos terminar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuál es la garantía entonces, hermano, en hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué es lo que dicen esas palabras? Dicen muchísimo. Lo que está diciendo: yo soy el que hago las cosas, las voy a hacer a través de ustedes. Yo soy el que les voy a dar la fuerza, yo soy el que los voy a respaldar, yo soy el que los voy a sostener, yo soy, porque Él es el gran yo soy. Y yo estaré contigo. Esa es la garantía, hermanos. Esa es la garantía. ¿Sabe cuál es la garantía? ¿Sabe por qué es que los hijos del Señor vamos a poder terminar esta carrera en victoria? Porque Él está con nosotros. Porque aunque usted y yo físicamente no lo veamos, como ver a nuestro hermano, ¿sabe qué? Mi amado hermano, mi amada hermana, Él está en usted y en mí. Él está viviendo. No te envío yo. Ve con esa tu gran fuerza y los vencerás como a un solo hombre, porque yo soy el que te envío. Jesús está diciendo: hagan esto y esto y esto y esto. Dedíquense a hacer esto, y yo voy a estar con ustedes para darles todo lo que ustedes necesitan, porque yo soy el que lo voy a hacer. La obra de Dios, ¿de quién es? Obra de Dios. Pero a veces nosotros creemos que es la obra de nosotros, en la forma en que respondemos, en la forma en que la vemos, con el menosprecio que lo vemos. ¿Sabe? Nosotros a veces decimos: la iglesia del Señor, pero en la forma que nos comportamos con la iglesia del Señor, hermanos, pareciera ser que no tenemos nada de entendimiento que es la iglesia del Señor. En la forma en que la vemos, nos congregamos una vez perdida, ¿sí? Cuando no tengo otra cosa mejor que hacer. Vengo a la iglesia cuando ¿cómo es que se llama? Cuando ya la conciencia me colma. Y actuamos, hermanos, y vemos la obra del Señor como si la obra del Señor fuera opcional. ¿No hemos entendido? Pero estamos diciendo la obra del Señor, la iglesia del Señor. Y Él dice: y yo estaré con ustedes. O sea, es mi obra, es mi iglesia.
Y yo soy el que voy a hacer que esta iglesia camine hasta lo último y llegue hasta el final y sea la novia gloriosa del Cordero. Es Él, hermano. No se trata de usted y de mí. Dios ha tenido misericordia porque Él es misericordioso. Dios nos ha extendido su gracia porque a Él le ha placido, pero no fue porque Él vio. ¿Sabe dónde queda bien claro también esto? Cuando Dios le dice a Israel: ustedes eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos. No piensen que ustedes eran el pueblo más especial de la tierra y por eso yo los escogí. No, si hubiera sido por los méritos que ustedes tenían, ustedes hubieran sido los candidatos menos indicados para haberlos llamado. Comienzan como nación siendo un poco esclavos. ¿Sabe, amado hermano? De verdad, no sé si entendemos a través de la palabra, no tiene que ver con usted y conmigo, en absoluto. En absoluto tiene que ver con usted y conmigo, todo lo contrario, tiene que ver con Él. Es su obra, es su plan, es su gracia, es su misericordia, es su fuerza. ¿Sabe? Le voy a decir algo, le voy a confesar algo, hermanos, como pastor. Hace unos años atrás, cuando yo subía a un púlpito a predicar, yo subía con una gran carga encima. ¿Por qué? Porque en mi humanidad yo dependía mucho de la reacción de las personas al escucharme predicar. Y es muy interesante. Yo recuerdo que antes de predicar yo tenía muchas expectativas de lo que iba a pasar. Ahora la gente, Dios la va a tocar. Ahora la gente va a llorar. Ahora la gente va a pasar esto. Ahora, hermano, y cuando no pasaba nada de eso, en apariencia, porque el asunto es que el trabajo del Espíritu Santo es en el corazón de la gente. Y yo no sé, yo predico esta palabra hoy, es una semilla, yo la lanzo, yo nada más solamente soy un instrumento, Dios me usa, Dios lanza la palabra queda ahí, pero yo no sé qué es lo que va a producir en el corazón de ustedes. Yo espero que, porque la palabra de Dios nunca deja de producir según su propósito. Si la tierra, si el corazón está dispuesto. Pero usted sabe que a mí ha traído una gran liberación esto, al entender esto, no se trata de mí. Yo solo soy un instrumentito que tengo que hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Escuchen o dejen de escuchar. Esa es mi labor. Puede ser que esta mañana lo que yo esté diciendo, hermano, no sea tan halagüeño para usted al decirle que no se trata de usted. Y tal vez usted esperó una predicación que le dijeran: sí, usted es muy importante para Dios, Dios lo necesita, por favor predique, haga algo, porque si no, mire, ¿qué va a hacer la obra del Señor? No, hermano. Yo le pregunté a los hermanos de la Reforma, les dije: amor, díganme una cosa, ¿quiénes creen ustedes que serían más competentes para hacer esta obra? ¿Usted y yo o los ángeles del cielo? Y como vos me dijeron, por supuesto, pastor, los ángeles del cielo. ¿Por qué? Ellos son seres criaturas también, son seres creados igual que usted y que yo, pero están en una condición, hermanos, diferente a la suya y la mía, ¿cierto? Ellos serían más competentes. ¿Y por qué Dios no manda a los ángeles a predicar el evangelio entonces? ¿Usted cree que no sería humanamente más impresionante, impactante para una persona que esté un día en su cuarto a solas ahí pecando, haciendo lo malo, y de pronto le aparece un ángel iluminado? Viene a predicar el evangelio y dice: arrepiéntase, y una voz así de trueno que hasta que estremezca toda la casa. ¿Usted cree que eso no sería más impactante, humanamente hablando? Pero ¿por qué Jesús, por qué Dios no envía a los ángeles? Dice que los ángeles anhelan saber cosas que Dios nos ha dado a usted y a mí. ¿Por qué? Ellos anhelan conocer el evangelio. Ellos anhelan, ellos ven, ellos están también expectantes de ver lo que Dios está haciendo en el hombre, en sus escogidos. Ellos están expectantes, ellos participan con gozo, con alegría. En el cielo hay un fiestón siempre, hermano. Cada vez que un pecador, cada vez que un escogido del Señor es traído al rebaño, hay un fiestón en los cielos, hermano, hay fiesta.
hay movimiento, hay alegría, hay gozo, hay acción de parte de Dios a través de los ángeles. Ellos están expectantes, ellos están, hermanos, deseando ver cómo va a terminar todo esto, porque ellos saben que Dios tiene un plan, un propósito con sus escogidos en la tierra. Y saben, pero la pregunta es: ¿y por qué no los manda a ellos? ¿Por qué escoge seres mortales tan frágiles como Gedeón y como usted y como yo? ¿Por qué escoge hombres y mujeres de carne y hueso, hermanos, que estamos plagados de males y de pecados y de temores? Y que Dios nos da un don de canto, hermanos, y nos da una cosa, explotar ese don, y tenemos que pasar un proceso de muerte, de entender: no se trata de mí, yo solamente voy a obedecer. ¿Sabe cuál es la parte suya y mía? Hermanos, y acontecerá que si escuchas a Jehová tu Dios, escuchar, pero es lo que menos hacemos. Dios está hablándonos semana a semana, domingo tras domingo. No venimos los viernes a escuchar la palabra del Señor, no venimos los martes, lo cambiamos por cualquier cosa. Pero estamos sumergidos en este mundo. Vea, les voy a decir algo, hermanos. Yo me he convencido de algo. ¿Cómo vamos a esperar que nuestros hijos sean cristianos, temerosos de Dios, hermano? ¿Cómo? Usted escucha a un niño de cierta edad, se sabe todas las canciones mundanas habidas y por haber, conoce a todos los superhéroes y conoce a todo eso, hermano, lo conoce al dedillo, se lo dice hasta todas las fábulas del no sé cuánto, del para acá y del para allá. Usted le pregunta un versículo bíblico a ese niño, no se sabe un versículo bíblico. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos van a ser cristianos temerosos de Dios? Si nosotros, los mismos padres, es lo que menos les modelamos. No les modelamos el temor de Dios, no les modelamos lo que el Señor dijo. No le modelamos eso, pero esperamos que nuestros hijos, y después están los padres llorando diciendo: ay, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Cómo no le va a pasar? Si acaso que has criado a tus hijos en el temor de Dios, para que tengan temor de Dios. El temor de Dios no es una píldora que se compra en la farmacia o por ahí, ni siquiera lo venden las sociedades bíblicas unidas. No es una píldora que se compra y se le mete el chiquito y a partir de ahí le empieza a venir un temor de Dios. No es eso, hermano. Es que en el diario vivir, cuando sus hijos te ven siendo un hombre, una mujer temerosa de Dios, que tiene en Dios su esperanza, que tiene en Dios su mirada, que entiende lo que es en Dios, que no se trata de usted, sino de Dios, de lo que Dios ha determinado hacer en su vida, y con temor y temblor acudes y haces lo que Dios te ha mandado hacer. Entonces le voy a decir algo: usted no tiene ni que convencer a sus hijos. Eso va a ser la plataforma que Dios puede usar para que sus hijos entonces crezcan en el temor de Dios. Si usted no vive así, no espere que sus hijos crezcan en el temor de Dios. No se engañe. Esto no es mágico. ¿Y sabe qué? Más bien usted va a ver el efecto en sus hijos. Se lo aseguro. Lo va a ver. Lo vamos a ver. Yo me puse a pensar: ¿cómo este niño va a conocer algo de Dios? No tiene nada de Dios. Dios no aparece por ningún lado. Esto es triste, hermano. Esto, ¿sabe qué? Esto golpeó mi corazón. Esto estrechó mi corazón. Y dije: Dios, y esta es la realidad de la mayoría de los hijos de los cristianos en las iglesias cristianas. Esta es la mayoría de la verdad. La realidad de la mayoría de los hijos de los cristianos es esta. Conocen de todo, mundano, vano, banal, póngale el nombre que sea, pero no tienen conocimiento del Dios vivo. ¿Y cómo vamos a tener entonces iglesias, congregaciones de hombres y mujeres temerosos de Dios que entienden lo que deben de hacer y que eso lo hacen con fidelidad, no importa si los matan? ¿Sabe qué dice la tradición cristiana? Que
Andrés, perdón, pastor, fue Andrés, el apóstol Andrés. Lo crucificaron, hermanos, y llevaba 3 días clavado, porque la muerte en la cruz era una tortura tan terrible que la persona podía durar hasta 3 días clavado en una cruz, muriendo, desangrándose, muriendo de asfixia o por desangrarse. Y sabe que esos 3 días su esposa estuvo al pie de la cruz dándole ánimo, no diciendo tú puedes, como hoy se dice, no. Era victoriándole, pero victoriándole de que él hiciera eso. Lo iban a bajar de la cruz y él no quiso. Él dijo, un momentito, a mí no me bajan de aquí. Así murió mi Señor y así voy a morir yo. Es un privilegio para mí morir como murió mi Señor. La pregunta es, mi amado hermano, si usted y yo somos tan flojos, así, perdón la expresión, somos tan flojos en entender qué es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo vamos a descubrir entonces la verdad de Dios en nosotros, de que es Él, de que se trata de Él? ¿Cómo vamos a descubrir esta gran verdad para entonces poder caminar y hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer? ¿Cómo lo vamos a descubrir, hermanos? Viviendo esa vida tan lejos de Dios, de una forma tan liviana, de una forma, hermanos, tan lejana a como nosotros debemos de vivir, de lo que realmente es ser cristiano. Entonces, resulta ser, mis amados hermanos, que luego fracasamos y tropezamos. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué fracasó y por qué tropezó Israel? Porque no habían hecho las cosas conforme Dios les dijo que las hicieran. Simplemente. Entonces vamos a leer un texto, mis amados hermanos, para cerrar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. El apóstol Pablo, 15:10. Leamos desde el 7, dice, pero después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno ni de ser llamado enviado o apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Pero oiga, escuche bien la claridad que tiene el apóstol Pablo, que es la que tenemos que tener usted y yo, mis amados hermanos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pregunto, ¿tenía Pablo algo de qué gloriarse? Mucho tenía de qué gloriarse, humanamente hablando. Fariseo de fariseos, y ahí todo el repertorio. Tenía mucho. Él dijo, si ustedes tienen de qué gloriarse en la carne, yo más. Pero quiero decirles que todo eso lo he considerado como si fuera basura, por el conocimiento, por adquirir el conocimiento del Hijo de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Escuche bien, hermano, es por la gracia de Dios que usted y yo podemos ser hijos de Dios. Es por la gracia de Dios que usted y yo podemos permanecer. Es por la gracia de Dios que usted y yo podemos ser usados por su misericordia. Y vea lo que sigue diciendo Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, oiga, he trabajado más que todos ellos. ¿Sabe a quiénes se está refiriendo como ellos? A todos los otros apóstoles. Pero escuche lo que Pablo dice, termina diciendo este versículo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabe? Pablo reconoce, dicen algunos entendidos, que Pablo
recorrió aproximadamente unos 30,000 kilómetros predicando el evangelio. Si nos trasladamos al tiempo de Pablo y los medios de transporte de Pablo, 30,000 kilómetros, hermanos, estamos hablando de unas dimensiones, de una cantidad de distancia enorme, dado en la forma en que se viajaba, a pie, en caballo, en burro, en barco, etcétera, etcétera. Y nosotros nos imaginamos seguro que era como tal vez en los días de hoy, hermanos, que uno nada más iba al aeropuerto, cogió un avión, llega a Estados Unidos, llega a Europa y ya atravesó ¿cómo que se llama? Todo el mar y casi medio mundo. No, mi amado hermano, generalmente era a pie. Y vea lo que dice Pablo, que él, aunque Dios lo dejó para último como apóstol, como un abortivo, se le apareció de último y dice que él no es digno de llamarse. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que él tenía, hermanos, humanamente, realmente ante Dios, todo lo que él tenía no valía absolutamente nada. Era como nada. Él dice, lo he tomado como si fuera basura. ¿Sí? Todo esto, yo me puedo gloriar en la carne, yo me puedo gloriar humanamente con todo esto, pero yo todo esto lo he tomado como si no fuera nada por amor a esto. ¿Y qué es esto otro? Cristo, su gracia. Realmente, mis amados hermanos, Pablo lo que está diciendo aquí dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo creo que Pablo tenía bien claro, hermanos. Por eso Pablo pudo terminar como pudo terminar. Cuando usted y yo leemos segunda de Timoteo, hermanos, y vemos la despedida de Pablo, ¿cómo es? He guardado la fe, he acabado la carrera que me fue dada. Léaselo. Segunda de Timoteo, léase toda la carta para que entienda mejor el contexto. Pero Pablo termina diciendo, se ha acabado el tiempo. ¿Sabe que cuando Pablo dijo eso, ya posiblemente lo habían juzgado y ya estaba listo para ser decapitado, para morir? Pero usted no ve ahí a un Pablo diciendo, ay, ahora viene lo peor, qué terrible, después de todo lo que he hecho, Señor, ¿cómo es que ahora me van a mí a quitar la cabeza, me van a matar? No, hermano, ¿sabe qué? Pablo había entendido muy bien cuál era su lugar, cuál era su labor, qué era lo que él tenía que hacer. Pablo escuchó la voz de Dios cuando iba hacia Damasco y él respondió y dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? A partir de ahí, ¿sabe que la vida de Pablo nunca fue la misma? ¿Sí? La misma voz que usted y yo hemos escuchado es la misma voz que escuchó el apóstol Pablo. Y si usted y yo hemos respondido igual que el apóstol Pablo, heme aquí, Señor, en algún momento le hemos dicho, Señor, envíame a mí. ¿Sabe que, mi amado hermano, esto no era un asunto de un juego, esto no era un asunto de un domingo, esto no era asunto de una semana, esto no era asunto de un año, esto es un asunto de finalizar esta carrera? ¿Cuál es su parte y cuál es mi parte? Escucha la voz de Dios y obedécele. Escucha la voz de Dios y obedécele, y recuerda que Él dijo que Él estaría todos los días hasta su venida, hermanos, y la garantía es Él. Él es el que hace que todo sea posible. Él es el que hace. A Él es el que le vamos a dar cuenta, hermano. A Él es el que nos debemos. Él es el que hace posible que usted entienda, que usted piense, que usted pueda entender algo. Él es el que lo hace. Es su gracia, es su misericordia, es su poder, es su obra. La obra que Él está haciendo en usted y en mí cada día. Esa obra que los ángeles están a la expectativa. Esa obra que Él está haciendo maravillosa. Esa obra en la cual ellos participan y están gozosos, están felices, porque ellos saben lo que viene. Ellos saben cómo se va a dar todo esto. Ellos saben que muy pronto el Señor va a venir. No saben cuándo, porque Él dijo ni el Hijo del Hombre ni los ángeles saben cuándo, pero ellos saben que Él va a volver por su pueblo, por esos redimidos, por esos escogidos. Y estos escogidos es necesario que entendamos entonces, hermanos, que no se trata de nosotros, no se trata de usted, no se trata de mí. Solo escucha la voz de Dios y responde con obediencia. Sé obediente para que entonces, hermanos, no sea que tengamos que pasar lo mismo que Israel con los madianitas, que nos encontremos de pronto como Gedeón, ¿sí?
viviendo, hermanos, escondiéndonos, teniendo temor humano y no temor de Dios, porque eso es lo que, como decía ahora, que muchas veces nosotros tenemos temor al mañana, temor a esto, temor a lo otro, temor a toda la temporalidad, pero no tenemos temor de Dios, hermanos. Y esa es nuestra parte, temer a Dios. Escucha la voz de Dios con temor y temblor y obedécele, pase lo que pase. No importa si eso nos cuesta, hermanos, la cabeza, si eso nos cuesta la vida. ¿Por qué no inclina su cabeza conmigo un momento y oramos? Yo no sé si usted y yo podemos entender esta mañana. Esto es muy serio, hermanos, porque esto es lo que puede hacer, hermanos, cómo va a terminar esta carrera en nuestra vida. Padre, esta mañana todos los que estamos aquí, Señor, ninguno de nosotros está exento, Señor, de todo esto que hemos hablado, Señor. Hemos visto a través de un personaje llamado Gedeón, hemos visto a través de otros personajes, Señor, algo que se manifiesta también en nuestra vida, Señor, y es el hecho de que nosotros creemos que se trata de nosotros. Entonces, o esto nos lleva al orgullo, o esto nos lleva al menosprecio y nos lleva a creer que no somos capaces. Pero ayúdanos a entender, Señor, esta verdad. Ayúdanos a entender, oh Dios, que no se trata de nosotros. Somos solo instrumentos que por la gracia tuya, oh Señor Dios Todopoderoso, has decidido escoger solamente porque a ti te plació. No porque fuéramos mejor que nadie, no porque fuéramos peor que nadie, porque al final, Señor, toda la raza humana estamos hechos de la misma masa, con los mismos ingredientes y en la misma condición, perdida eternamente y para siempre. Pero a ti te plació, Señor, escoger de esos perdidos, escoger de esa masa perdida, de esa masa, Señor, inútil, oh Dios, para ser, oh Señor, al igual que Gedeón, hombres y mujeres en los cuales a través de ellos tu poder, tu fuerza, tu acción, tu espíritu, Señor, como dice tu palabra, Dios, que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo espíritu que obra y opera en nosotros. Ayúdanos a entender, oh Señor, oh Dios, que nuestra parte, Señor, es entender, oh Dios, que debemos de ser obedientes, que debemos de ser, Señor, hacer lo que tú nos has mandado a hacer, porque al final, Señor, podemos ver a través de la historia de Gedeón, Señor, este hombre a través de todo su temor, a pesar de todo su temor, a pesar, Dios, de su flaqueza, él creyó y caminó y fue e hizo, y tú le usaste juntamente con aquellos 300 hombres y el resto de Israel luego para deshacer y quitar de encima a sus enemigos que los tenían esclavizados, que los tenían amedrentados, que los tenían empobrecidos, que los tenían, Señor, oh Dios amado, en un estado cual no era el estado, Señor, al que tú hubieras llamado a tu pueblo Israel a vivir, Señor. Tú dijiste a Israel, serán cabeza y no cola, pero ahora ellos, Señor, eran, Señor, cola. Ahora ellos estaban debajo de los pies de sus enemigos por su maldad, por su pecado. Señor, líbranos a nosotros, oh Señor Dios, de la dureza de nuestro corazón, de nuestra ceguera, Dios, espiritual. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a entender, oh Dios, que lo único que se trata de nosotros es que te creamos, así como Gedeón al final te creyó, Dios, con dificultad, pero te creyó y fue, Señor, obedeció. Ayúdanos a terminar haciendo esto, porque al final, Señor, tu palabra dice que tú lo que pesarás de nosotros es la fidelidad, Señor. La fidelidad de haberte creído y de haber hecho aquello para lo cual tú, Señor, nos llamaste, Señor. En el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén.